Una licencia de software es un contrato entre el licenciante, es decir, el autor o titular de los derechos de explotación y distribución del software, y el licenciario del programa informático, o sea, un usuario consumidor, un usuario profesional o una empresa, para utilizar el software cumpliendo una serie de términos y condiciones establecidas dentro de sus cláusulas. La licencia de software puede establecer, entre otras cosas, la cesión de determinados derechos del propietario al usuario final sobre una o varias copias del programa informático, los límites en la responsabilidad por fallos, el plazo de cesión de los derechos, el ámbito geográfico de la validez del contrato e incluso puede establecer determinados compromisos del usuario final hacia el propietario, tales como la no cesión del programa a terceros o a la reinstalación del programa en equipos distintos al que se instaló originalmente. Podemos clasificar las licencias de software según los derechos de cada autor que se reserva sobre su obra, o los podemos también clasificar según su destinatario. Según los derechos de cada autor, podemos establecerlos como licencia de software de código abierto permisivas. Se puede crear una obra derivada sin que ésta tenga obligación de protección alguna. Tenemos también la licencia de software de código abierto robustas. Esta licencia aplicará algunas restricciones a las obras derivadas, haciendo que según el grado de aplicación se pueda dividir a su vez en dos subcategorías, como por ejemplo, licencias de software de código abierto robustas fuertes, Copied fuerte, contienen una cláusula que obliga a las obras derivadas o modificaciones que se realicen al software original se deban licenciar bajo los mismos términos y condiciones de la licencia original. Entre las licencias de esta categoría están, por ejemplo, las Common Publics, las GNU General Publics, las Ellipse Publics, la ECOS License, la OpenSSL, entre otras. También encontramos las licencias de software de código abierto robustas débiles, o híbridas también se les conoce. Contienen una cláusula que obliga a que las modificaciones que se realicen al software original se deban licenciar bajo los mismos términos y condiciones de la licencia original, pero las obras derivadas que se puedan realizar de él se puedan licenciar bajo otros términos y otras condiciones. Entre las licencias de esta categoría encontramos las GNU Lesser, General Public License, la Mozilla Public, la Open Source License, la Apple Source License versión 2.0, la CDDL, la EUPL. También encontramos que esta es la que generalmente la gente conoce y las preferidas por las empresas, la licencia de software de código cerrado. Estas licencias también se conocen con el nombre de software de propietario o privativo. En ellas, los propietarios establecen los derechos de uso, distribución, redistribución, copia, modificación, cesión y en general cualquier otra consideración que se estime necesaria. Este tipo de licencias por lo general no permiten que el software sea modificado, desensamblado, copiado o distribuido de forma no especificada en la propiedad de la licencia. A esto se le llama piratería de software. Regula el número de copias que pueden ser instaladas e incluso los fines concretos para los cuales puede ser utilizado. La mayoría de estas licencias limitan fuertemente la responsabilidad derivada de fallos en el programa. Los fabricantes de programas sometidos a este tipo de licencias por lo general ofrecen servicios de soporte técnico y actualizaciones durante el tiempo de vida del producto. Algunos ejemplos de este tipo de licencias son las llamadas CLUF, contrato de licencia para usuario final, o las EULAs, End User License Agreement, por sus siglas en inglés. Y por último encontramos el software de dominio público o sin licencia. Se permite el uso, la copia, la modificación o redistribución con o sin fines de lucro. Además encontramos la otra clasificación según su destinatario. Licencia de usuario final.
en inglés EULA, es una licencia por la cual el uso de un producto solo está permitido por un único usuario, o sea, un solo computador. En este tipo de contrato, el dueño de los derechos del producto insta al usuario final de este a que reconozca tener conocimiento de las restricciones de uso, de los derechos de autor o copyright, de las patentes, etc., y acepte de conformidad. El conocimiento del contenido de los contratos es difícil antes de la compra del producto, ya que las cajas de los productos raramente contienen una copia completa del mismo, dándose que el comprador en la mayor parte de las ocasiones conoce su contenido después de la compra. En ocasiones se exige al usuario renunciar a realizar reclamos o demandas legales por diversos motivos, tales como posibles daños producidos por el producto o fallos en él, o a aceptar la restricción de la mercancía en la forma o monto que la compañía decida. Este tipo de acuerdos expresa los usos que se pueden dar o cuáles no a un producto. Estos acuerdos son unilaterales, pues el usuario no tiene más opción que aceptar o rechazar el contenido del mismo. En algunos países existen organizaciones de protección al consumidor, que autoriza ciertas excepciones. Licencia de distribuidores. En este tipo de contratos se le asignan derechos restringidos a un comerciante de tipo comisionario para que venda el producto, dando una remesa o comisión al fabricante. La misma puede ser por primera venta o licencia de renovación del contrato. No se trata de una licencia de uso en términos jurídicos, sino más bien en un acuerdo comercial en la que no tiene por qué ser cedido el derecho de distribución necesariamente. Puede darse el caso de simple actividad comercial en la que el distribuidor ni siquiera tenga contacto con el software, y este como elemento y la licencia de uso en sí sea directamente suscrita y puesta a disposición por parte del fabricante, encargándose el distribuidor del correspondiente cobro al usuario y pago al fabricante menos su margen. Muchas gracias por suscribirte. No olvides que podemos estar más en contacto a través de las redes sociales. Las puedes encontrar en la descripción. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por tu compañía.